Ah, Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a estar meditando en el versículo 13 al 17. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 13 nada más para seguir con una oración y ya entramos directamente al tema. Y dice el verso 13, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por favor, hermano, ore por mí. Acompáñeme a orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. En primer lugar, Padre, por despertar esta mañana, Señor, por la vida, por el privilegio que nos diste de abrir nuestros ojos, Señor. Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos con los hermanos para alabar y bendecir tu nombre. Por este domingo, Señor, especial en el que vamos a participar de la Santa Cena. Gracias, Padre amado. Y Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Señor, porque tú únicamente en tu soberanía, Señor, y por tu misericordia has permitido que yo esté en este lugar el día de hoy, compartiendo tu palabra con los hermanos, meditando tu palabra. Señor, yo me he dado la tarea, Padre, de investigar, de leer y de juntar prácticamente la información que tú nos has revelado, Señor, porque sin tu revelación nosotros no conoceríamos nada de lo que tú has hecho, Padre. Señor, yo me he gozado, yo he aprendido, yo me he fortalecido, Señor, con lo que he leído, Señor, de ti. Espero, Padre, que en esta mañana mis hermanos puedan gozarse también, Señor, y que su fe siga creciendo cada vez más, Padre, para que alcancemos la plenitud y la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, vamos a leer el verso 13 y voy a leer más o menos, voy a leer primero mejor todos los versículos para que tengamos un panorama de lo que vamos a hablar. Y dice, empezando del verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por 2 años o por 2 años y medio los apóstoles habían estado con el Señor. Ellos habían observado su ministerio, habían vivido con Él, habían sido enseñados, estaban siendo discipulados por el Señor. Pero muchos de ellos todavía aún no tenían diferentes opiniones del Señor, no tenían una opinión clara, o tal vez por el temor no se decidían a tomar una decisión clara. Y después de esto, el Señor decide ponerles un test, pasarles un test. Y esto consiste realmente en que el Señor quería probar, por así decirlo, el nivel de confianza que los apóstoles tenían de Él, y ellos, pues obviamente desde el inicio del ministerio de Jesús, muchos de ellos que eran, algunos de ellos que eran
discípulos de Juan el Bautista habían escuchado a Juan el Bautista dar testimonio del Señor. Y podemos encontrar en Juan capítulo 1 del 30 al 34 que dice, Juan hablando acerca de Jesús: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dijo Juan, y he dado testimonio de que este, hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. Ellos habían escuchado eso de los labios de Juan, ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Sermón del Monte que encontramos en el capítulo 5 de Mateo hasta el 7, 29, 30 más o menos. Las bienaventuranzas, por ejemplo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Palabras de Jesús. Las enseñanzas del Señor sobre la ley, las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio, las enseñanzas de Jesús sobre la ira, sobre el árbol bueno, el árbol malo, el hombre bueno, el hombre sabio, el hombre insensato, el hombre necio, y muchas otras enseñanzas del Señor. Ellos también habían presenciado en carne propia, por así decirlo, los milagros que el Señor había realizado. El Señor había sanado leprosos, había sanado al siervo del centurión, el Señor había sanado a la suegra de Pedro, había calmado la tempestad en el mar, había liberado a los endemoniados gadarenos, sanado a paralíticos, sanado a la mujer que le tocó el manto, había resucitado a la hija de Jairo, había hecho hablar a mudos, oír a sordos, ver a ciegos, y etcétera, etcétera. Tantas cosas que el Señor había hecho en presencia de ellos. Y finalmente el Señor decide, como les digo, hacerles un examen. Y Lucas dice que el Señor lo hizo después de haberse apartado para orar. Y con razón, porque la pregunta que el Señor le va a hacer aquí a sus apóstoles es la pregunta que todo hombre en cualquier momento de su vida, en un momento de su vida, tiene que responder. Y la respuesta que demos de esa pregunta es una respuesta que decidirá nuestra eternidad. Una eternidad de gozo, una eternidad de sufrimiento, una eternidad en la luz, una eternidad en las tinieblas, una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. Y la pregunta es esa: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y dice el verso 13, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región gentil y probablemente el Señor se había ido hacia allá para descansar un poco de la presión de los dirigentes judíos, también de las amenazas de Herodes. Y en el camino hacia allá se hace la pregunta. Pero el Señor no va directo al grano. El Señor como que primero les hace una pregunta para saber qué es lo que los demás opinaban de él, porque es lo que él hace al principio. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, por Daniel capítulo 7, 7:13, nosotros sabemos que el Hijo del Hombre era un título que los judíos conocían. Ellos sabían que era un título que claramente se dirigía al Mesías, pero que dice que ellos no utilizaban tanto porque resaltaba la humanidad del Señor.
y también tal vez por eso Jesús lo utilizó muchas veces en los evangelios. Jesús se dirige a él mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, Jesús no necesitaba preguntarle a ellos qué era lo que ellos opinaban de él, porque realmente el Señor conoce los pensamientos. Él sabe lo que cada uno de nosotros pensamos y decimos de él, pero él quería esclarecer el pensamiento de ellos. Entonces ellos le respondieron, y la respuesta que ellos dan no es una respuesta sacada de la manga, no es una respuesta que se les ocurrió en el momento, sino que todas estas respuestas que ellos le dan al Señor son respuestas que tienen una base, que tienen un porqué. Y lo primero que ellos le dicen es que unos decían que era Juan el Bautista. Y por Mateo capítulo 14 del verso 1 y 2, sabemos que Herodes era uno de los que decía que era Juan el Bautista el que había resucitado, porque Herodes lo había mandado decapitar y él pensaba que él era el que había resucitado. Y tal vez por la influencia de Herodes, muchos de ellos creían que también era Juan el Bautista. Y también porque no se podía negar las obras que el Señor hacía, las obras milagrosas que él hacía, no se podían explicar humanamente hablando. Otros decían que era Elías. En Malaquías 4, verso 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hasta estos días, creo que al celebrar la Pascua, los judíos acostumbran a dejar una silla vacía al lado de la mesa con la esperanza de que Elías resucite y nos anuncia al Mesías venidero. Y otros Jeremías. Ahora, en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, en el capítulo 2, el verso 4 al 8, se cuenta que Jeremías sacó del templo del arca del pacto y el altar del incienso, y que lo escondió en el cerro desde donde Moisés había visto la tierra prometida. Y la tradición judía decía que Elías iba a regresar y que iba a restablecer el arca del pacto y el altar del incienso en sus respectivos lugares antes de la llegada del Mesías. Y otros decían que era alguno de los profetas que había resucitado. Bueno, era gente que tal vez no indagaba tanto y se conformaba, ¿no? Es alguno de los profetas. Pero fuera cual fuera la respuesta de ellos, Jesús no pasaba desapercibido. La gente tenía una opinión acerca de él. Sin embargo, la gente no lo aceptaba como el Mesías realmente, porque ellos tenían en su mente un Mesías preconcebido. Un Mesías que para ellos iba a ser un rey, un libertador de la opresión del pueblo de Israel. Ellos preferían decir que era un precursor, por así decirlo, del Mesías venidero. Y ahora el Señor pasa a ser más directo, a preguntarle directamente a los apóstoles, y les dice en el verso 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los apóstoles, como todos los judíos del primer siglo, ellos tenían en mente, como les digo, un Mesías, uno que vencería a los enemigos de Israel y que establecería el reino del Señor en Jerusalén, que establecería su reino en Jerusalén. Pero al ver ellos que los dirigentes religiosos rechazaban a Jesús y que Jesús no utilizaba sus poderes milagrosos, por así decirlo, para derrocar al gobierno romano en este caso, ellos tuvieron que haber dudado y decir, ¿será este o no será este el Mesías? Lo mismo que le pasó a Juan el Bautista, que mandó a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Pero en el verso 16 responde Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro no titubea, Pedro responde con denuedo, con valor, con confianza, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, por ejemplo, es una palabra griega para decir Mesías.
Mesías, el ungido, y el ungido era un título que se utilizaba para los reyes que Dios mismo había escogido, entre ellos Samuel, David, Salomón, creo. Pero en este punto, en este momento de la historia donde el Señor les está preguntando, el título Mesías era referirse al supremo elegido de Dios, al Salvador del mundo, al Salvador de Israel, por lo menos ellos creían eso. Pero Pedro no solo dice tú eres el Cristo, sino que le agrega el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Hijo del Creador de todas las cosas. Y la palabra hijo aquí, la frase hijo de Dios, lo único que hace es reflejar la unidad, la esencia del Padre, porque un hijo es la misma esencia de un padre. Aquí sí cabe decir lo que se decía, ¿cómo era? Hijo de jirafa, jirafita, hijo de león, leoncito, ¿cómo era? Hijo de Jehová Junior. No, aquí sí se puede aplicar porque es Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios, del que había nacido de una virgen. Y lo que Pedro está diciendo es que tú eres el Dios mismo, eres una sola esencia con el Señor, con Dios. Y la pregunta que estamos respondiendo es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermanos, la Biblia, la palabra revelada del Señor es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Eso quiere decir que el tema central en la Biblia es Cristo. Por ejemplo, toda la Biblia como la tenemos ahorita no la conociéramos de esa manera si no fuera por la misericordia del Señor, porque quizás la Biblia tuviera 3 capítulos nada más. Y déjenme explicarles. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, Dios crea todo. Dios crea los cielos, la tierra, el sol, la luna. En el 2, después de haber creado todo, después de haber puesto a Adán en el huerto del Edén, el Señor le da un mandamiento y le da una sentencia también por si no se cumple el mandamiento. Y el capítulo 2 de Génesis, en el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el relato sigue avanzando. Aparece la serpiente en el Edén y seduce a la mujer. Y en el capítulo 3 del verso 6 leemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero este versículo 7 tal vez no dijera eso. Podría decir así, por ejemplo, si leyéramos el capítulo 3, verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, verso 7, y murieron. Y murieron. Porque había una orden, había un mandato. Y la Biblia ahí pudo haber terminado. Eso fuera lo que supiéramos de la historia de la humanidad. El hombre desobedeció a Dios, pecó, ignoró sus mandamientos, ganó la muerte. Pero Dios, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó,
Y el relato sigue el relato. Y más adelante, después del Señor haber confrontado a la serpiente y a la mujer, podemos leer en el capítulo 3, el verso 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. La simiente prometida aquí es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que acababa Pedro de confesar. A eso equivalía la respuesta de Pedro. Jesús dice que todas las escrituras hablan de él. Él lo dijo en el camino a Emaús, en el capítulo 24 y verso 27 de Lucas. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. El Antiguo Testamento, hermanos, anuncia y prepara la venida del Señor, todo el Antiguo Testamento. En los evangelios Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas como humano y Juan como divino. En Hechos el mensaje del evangelio es dispersado, y el evangelio es que Jesús es el Cristo. En todas las epístolas se nos enseña lo cristológico de su obra y cómo el Señor se personifica o cómo el Señor se relaciona con la iglesia. Y al final Apocalipsis nos muestra a Cristo sentado en el trono, reinando por los siglos de los siglos. Y el credo de los apóstoles resume bien esto. El credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Si le hizo ruido lo de Iglesia Católica, no se refiere a la Iglesia Católica Romana, se refiere a la auténtica Iglesia universal de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y eso es lo que Pedro está confesando aquí. Eso es lo que la confesión de Pedro hace. Y si leemos el verso 17 de Mateo, del capítulo 16, dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquel que confiesa realmente a Jesús como Dios, que equivale a confesarlo como Señor y Salvador, es divino, es divina y eternamente bendito. Ha pasado a ser bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de enemigo a hijo en Cristo. ¿Y todo por qué? Por la pura voluntad del Señor. Hermanos, dice el apóstol Juan al final de su evangelio, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, dice, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero un capítulo antes, en el capítulo 20, verso 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengan vida en su nombre. Ahora, para ir cerrando, para cerrar, dice Juan también en el principio de su evangelio, dice, refiriéndose a Jesús como el verbo de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por Él, por Jesús. Todo lo creado, todo lo que podemos ver, las maravillas de su creación, todo lo que nosotros podemos observar, naturalmente hablando, fue creado por Él. Pero la obra más grande que el Señor ha hecho por nosotros, por así decirlo, para nosotros más bien, es la obra de nuestra redención. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nuestros padres pecaron en el jardín del Edén y por consiguiente ese pecado pasó a nosotros. Y también nosotros tenemos nuestros pecados personales, propios, de los cuales tenemos que dar cuentas al Señor algún día. Pero el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta, obedeció y cumplió con todos los requisitos de la ley. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en amor se ofreció a sí mismo como cordero expiatorio, tomando mi lugar, y pagando por mis pecados, pagando así mi deuda, muriendo por mí en mi lugar. Y Él fue aceptado, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por mí, intercede por cada uno de nosotros. Ese es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para ustedes? Amén.